Bueno, en el desarrollo de la unidad que lleva de título Derecho Penal Tributario, que obviamente comprende el estudio de la penalización a los ilícitos tributarios. Y sobre el punto surge una corriente, o surgen dos corrientes, bien marcadas, de hecho contrapuestas entre sí, por la cual la corriente penalista sostiene que la punición compete al derecho penal y que el derecho penal es único y debe contemplar todas las sanciones punibles en una misma, norma o en un mismo orden dentro de la rama jurídica. Y la corriente tributarista, que profesa que la pena para los ilícitos tributarios tienen que tener una previsión legal específica, es decir, dentro del mundo de la tributación. Cada cual con sus argumentos. La escuela penalista sostiene que, como ya dijimos, la pena es una y que debe ser estudiada y prevista dentro del derecho penal ordinario. Y la corriente tributarista, que contradice a la que ya expusimos, basado en que los ilícitos tributarios tienen particularidades propias de la materia, se entiende de la materia impositiva, y por ende el tecnicismo obliga a una previsión de manera especial, o si se prefiere específica, sobre la materia tributaria por las particularidades propias, argumentando que ni el fiscal o ni el juez penal posiblemente tengan los conocimientos técnicos que exige la valoración y el juzgamiento sobre los ilícitos tributarios. Esta corriente tributarista nuevamente es contraatacada doctrinariamente hablando, por la corriente penalista, basado en que con ese razonamiento, si se va a legislar de acuerdo a la especialidad, tiene que haber un derecho penal para cada rama del saber jurídico. Así, entonces, siempre buscando refutar, sostiene que con ese razonamiento se debería crear un derecho penal laboral, un derecho penal ambiental, un derecho penal intelectual, y así para cada rama del saber. Por eso es que se mantiene ratificándose en que el derecho penal es único y debe englobar a todas las puniciones posibles. Bueno, este tema de debate no fue nuevo, tiene doctrinariamente ya su antigüedad, pero comenzó a ser abordada a partir de la 19ª Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario. Este instituto, o estas jornadas de derecho tributario, se realizaban con una periodicidad de cada 2 años. Acá cada país designa un ponente y en cada jornada se plantean los temas o las novedades de interés tributario. Entonces, la 19ª jornada, celebrada en la ciudad de Lisboa en el año 1998, ya fue planteado el tema de que los ilícitos tributarios tienen que estar previstos dentro del campo del derecho penal tributario. Y esta es la corriente predominante, o sea, se acepta y se reconoce y respeta a la rama del derecho penal tributario.
que dentro de los ilícitos, ya en el campo de la punición, o de los hechos punibles concretamente, la más fuertemente reprimida es la evasión de impuestos. Que la evasión se entiende como aquella cuestión de carácter socioeconómico que tiene diversas áreas. O sea, es de un campo de especulación muy amplio, lo que lo torna muy complejo. Por eso se requiere una minuciosa investigación, normalmente fruto de una fiscalización al contribuyente o al evasor de impuestos. Como dije, es un punto que es calificado como un ilícito, como un hecho punible, y grandes doctrinarios como es Zaffaroni, un respetado, renombrado doctrinario del derecho penal argentino, sostuvo que la evasión tiene que estar entre los ilícitos más fuertemente penados con pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque el homicida, el asaltante, el secuestrador, todos estos delitos muy graves y que generan mucha penuria. Bueno, a decir de Zaffaroni, cualquier otro ilícito está por debajo de la evasión de impuestos. Porque el homicida, el secuestrador, el violador, el estafador, tiene 1, 2, 3, 5, capaz un asesino en serie, 30 o 40 víctimas. Sin embargo, en la evasión, el país entero resulta víctima. Ya tienen por aprendido que los tributos son destinados para que el Estado cumpla con sus fines. Y ya habíamos citado que dentro de esos fines se engloba como más palpables a la salud pública, a la educación pública, a la seguridad. Entonces el evasor está quebrantando y afectando negativamente a aquel que necesita una plaza de terapia o aquel que necesita un lugar en las escuelas para ser educado o aquel que no puede acceder dentro del sistema de salud pública a un tratamiento de hemodiálisis o un tratamiento oncológico. Y Zaffaroni considera que todas esas personas resultan víctimas, por lo cual sostiene que la evasión debería estar entre los delitos más fuertemente penados. En nuestro sistema procesal penal está previsto en el artículo 327 que en su parte específica dispone: la cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un procedimiento extrapenal la existencia de uno de los elementos constitutivos del hecho punible. Con esto, básicamente, nuestro propio ordenamiento procesal penal indica que cuando es necesario la valoración para su juzgamiento dentro del campo de la punición, se debe respetar o debe anteceder la calificación dentro de un proceso extrajudicial o prejudicial, como se llama. Ese calificativo de prejudicial implica previa judicialización su análisis por el órgano competente. Para tratar de comprender un poco mejor esto, vamos a ejemplificar cómo opera. En el caso de la asistencia alimentaria, no tiene nada que ver con la materia, mucho menos con la unidad, con el derecho penal tributario, pero
ponemos a modo de ejemplo. El alimentante, para resultar obligado dentro de un juicio de asistencia alimentaria, no puede resultar como tal si es que previamente no se acreditó el vínculo. Entonces, para que proceda el juicio por asistencia alimentaria, previamente se debe dar un juicio de filiación. Esto ante el supuesto de que el menor no haya sido reconocido por ambos progenitores. Entonces, para que proceda el juicio de asistencia alimentaria, previo juicio de filiación. Se realiza la filiación, ADN, sale que es el padre o la madre biológica, y a partir de ahí surge la posibilidad de que se haga efectivo el derecho de cumplir en carácter de alimentante. Bueno, la prejudicialidad opera de la misma manera, solamente que en el ejemplo que vimos resultan dos acciones judiciales. Bueno, la prejudicialidad, como indica, es que previa a la judicialización se tiene que escuchar al órgano administrativo competente. Podemos ir a otro ejemplo. En un caso de accidente de tránsito, donde eventualmente cabría un juicio por indemnización por los daños y por los perjuicios, ese juicio no puede prosperar o desarrollado, iniciado, no puede tenerse sentencia hasta que el juzgado de faltas de la municipalidad local donde se produjo el accidente de tránsito se expida. Y ese juzgado de faltas va a determinar quién fue el infractor, cuál de los involucrados en el accidente de tránsito cometió la infracción, lo que va a tener trascendencia en el posterior juicio civil, donde se dilucidarán las responsabilidades por los daños. Entonces ahí sí se cumple la prejudicialidad, porque la sentencia del juzgado de falta, que es en sede municipal, por ende una sede administrativa, va a tener consecuencias dentro de un proceso civil tramitado ante el fuero civil y comercial de primera instancia ordinaria. Bueno, en la materia tributaria, para que pueda haber una sanción por evasión de impuestos, previamente se debe expedir el órgano administrativo competente, que para el caso de la ley 125 es la Subsecretaría de Estado de Tributación. La prejudicialidad es considerada una garantía, no es aceptada en su totalidad. Lo vemos con las correspondientes publicaciones, y acá una publicación, si bien es cierto bastante antigua, pido las disculpas correspondientes del caso, debo tener otras publicaciones más recientes, pero son las que más vienen al caso. Entonces acá se ve que la evasión de impuestos es muy alta en nuestro país. O sea, hay una gran evasión tributaria. Y tuvo la intención del gobierno de aquel entonces de modificar ciertos tributos a modo de hacer frente a la evasión de impuestos. No siempre nuevos impuestos resultan las medidas más eficaces para hacer frente a la evasión. La práctica ha demostrado que generar nuevos impuestos implica que inversamente proporcional van a aparecer nuevos evasores.
Porque el evasor normalmente no busca cambiar, no busca regularizar su situación. Al contrario, busca mantenerse en esa línea oculta delincuencial. Entonces la creación de más impuestos o el aumento de las tasas de ciertos impuestos muchas veces termina siendo soportado por los contribuyentes honestos, por quienes tributan ya de por sí de una manera acorde. Y sin embargo el evasor se mantiene, pese a la introducción de nuevos impuestos, al margen de los mismos. La siguiente publicación, también del año 2011, nos devela que la evasión impositiva nacional, o sea del Paraguay, es del 3.5 del Producto Interno Bruto, que es considerada una parte porcentual altísima. Volviendo al campo de la prejudicialidad, como había dicho, muchas veces resistidas, sobre todo por los penalistas. El penalista considera que la evasión de impuestos puede ser calificada independientemente al parecer de la administración tributaria. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Porque considera que no importa lo que diga la administración tributaria, sino que lo que al derecho penal le importa y finalmente juzga y califica es la conducta o la intención del quien comete el hecho. Entonces, si hubo o no perjuicio dinerario, pasaría a un segundo plano, sino que acá lo que realmente importa es el cómo, el con qué intención operó el evasor de impuestos. Y así, acá vemos una publicación del 12 de mayo del 2014 en la que el abogado Ricardo Preda, para quienes no lo conocen, Ricardo Preda es uno de los abogados independientes, un abogado litigante que tiene mucha experiencia en el campo de los delitos económicos. Un abogado muy renombrado, tiene participación en muchas causas muy sonadas sobre cuestiones económicas. Entonces, en esta entrevista, el abogado Ricardo Preda sostuvo que él no ve con mucha seguridad la intervención del personal de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Considera que es, a su parecer, mucho más factible ser investigado y procesado por un funcionario del Ministerio Público respecto a los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y si atendemos la publicación, califica de simple funcionario cuando se refiere al funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y considera que está más seguro en manos de un fiscal que en la de un simple funcionario. Vamos a un tecnicismo medio, sin llegar al absurdo, ¿verdad? O al extremo de considerar esto una clase de derecho tributario. Pero decir que un fiscal, un representante del Ministerio Público, no sea funcionario, ya es una imprecisión técnica. Porque según definición del profesor Salvador Villagrán Fiodo, cuyo textos van a tener que leer el semestre que viene cuando tengan derecho administrativo, define que funcionario público es todo agente que esté al servicio del Estado. Y considera desde el más bajo en el escalafón, cita la ordenanza, hasta el presidente de la República. Y aclara que para ser funcionario
No hace falta estar presupuestado, porque también hay funcionarios de hecho o ad honorem. Entonces esa apreciación de que se está más seguro en manos de un fiscal que de un simple funcionario, ya es, ya hay una imperfección, porque ya tuvo que haber quedado claro que el fiscal también es un funcionario. Se entiende lo que quiso decir. Y marcó su postura de que a su parecer se debe eliminar la prejudicialidad porque considera poco honesto el actuar de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y pregunto a la clase, ¿nunca vimos o nunca supimos de alguna cámara oculta o de algún procedimiento en que agentes fiscales hayan caído en casos de también cometer hechos deshonestos? Yo no consideraría como al agente fiscal al más impoluto de los funcionarios. Pero repito, dejamos esa discusión a un lado y acá lo que busca es que ya no sea un requisito de que previamente se deba pronunciar la Subsecretaría de Estado de Tributación para que seguidamente y en caso que la Administración Tributaria confirme la comisión de una falta administrativa de contenido tributario, recién ahí pueda haber imputación y eventual condena en una causa por, por evasión de impuestos. Él considera que el Ministerio Público ya directamente puede investigar y puede imputar, pudiendo a la vez haber sentencia condenatoria ante el fuero penal ordinario, independientemente a lo que diga o a lo que le parezca a la Subsecretaría de Estado de Tributación o al órgano administrativo competente, porque hay que aclarar que no solamente el Ministerio de Hacienda es competente en materia de tributos, hay otros, están los municipios, están las aduanas, y si escarbamos con seguridad vamos a encontrar otros órganos administrativos con competencia tributaria. Bueno, esta corriente busca la supresión de la prejudicialidad y se basa en el razonamiento de que la causa por evasión de impuestos debe resultar independiente a ningún sumario administrativo. La otra versión, también contenida en esta publicación, fíjense la fecha, también es de mayo del 2014, recientemente he cumplido 6 años, para que vean que esta discusión no es nueva, siempre estuvo la intención de la supresión a la prejudicialidad, cosa que hasta hoy en día no se concretó. Bueno, acá es la Cámara de Anunciantes del Paraguay, a través de su representante, sostuvo que la prejudicialidad es un rol indelegable del Ministerio de Hacienda. En síntesis, acá lo que se busca es mantener, y no solamente mantener, sino que se respete la prejudicialidad administrativa. Es decir, para que en un hecho denunciado, primeramente haya un pronunciamiento del órgano administrativo competente, para que a la resulta de ese pronunciamiento, de ese sumario administrativo, en caso que compruebe la existencia de una falta administrativa de contenido tributario, ahí pueda eventualmente existir condena dentro de un proceso penal. ¿Por qué se considera garantía del debido proceso? El fundamento principal es que se puede producir un hecho denunciado. Se denuncia y se investiga el hecho. Y comienza el proceso penal con la investigación y la imputación del Ministerio Público. Y el juez penal ya impone una pena privativa de libertad.
Puede ser una medida cautelar, puede ser una prisión preventiva. Y a la par se desarrolla el sumario administrativo, y en ese sumario administrativo la Subsecretaría de Tributación dispone que no hubo irregularidad alguna. Es decir, no se cometió el hecho de defraudación o el ilícito de contrabando, donde también opera la prejudicialidad. Y ahí se producirían sentencias contradictorias. Por un lado, el órgano administrativo absolvería de toda responsabilidad administrativa al supuesto infractor, y por el otro lado, la justicia penal ya impondría una pena privativa de libertad por el hecho de evasión de impuestos. Y ahí surgiría la gran pregunta: ¿cuál de las disposiciones, la del órgano administrativo o la del órgano jurisdiccional, primaría? Y la pregunta es: ¿cuál es el órgano competente en materia de tributos? ¿El órgano administrativo, la Subsecretaría de Tributación o el juez penal? Obviamente prima o debería de primar lo establecido o lo considerado por el órgano administrativo competente, para el caso del ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y esto, permítanme un ejemplo real, algo que efectivamente sucedió. Fue en una calle céntrica de Ciudad del Este, donde había un furgón cargado con muchas mercaderías. Y estuvo día y medio el vehículo estacionado. Entonces la policía lo que hizo fue un procedimiento, como llaman, trabajo de inteligencia. Y simuladamente estaban controlando el vehículo. El momento en que iba a ser movido, para dónde iba y quiénes venían a llevar el vehículo con las mercaderías a bordo. Bueno, cuando por fin aparece un conductor, sube al furgón y comienza a moverse, es detenido y es revisado por el personal interviniente. Se encuentra un importante cargamento de electrónica. Me acuerdo que eran toners, impresoras, fotocopiadoras y escáneres. Y piden la documentación de las mercaderías, porque si es mercadería de producción nacional, tuvo que haber tenido un comprobante de que salió de fábrica. Y si es mercadería importada, tuvo que tener el comprobante del comercio de plaza, si es que se compró en el mercado interno, o si era un importador, tenía que tener el certificado de despacho que acredite que la mercadería ingresó legalmente y que tributó si es que correspondía. Bueno, este transportista no tenía la documentación del lote de mercaderías. Entonces se consideró que esa mercadería no había tributado, o que era robada, o que ingresó de contrabando al país. Al no tener documentación, la ley genera una presunción en su contra. Y el transportista, recuerden ustedes, es responsable solidario por las obligaciones y por las faltas administrativas tributarias. Entonces, tanto vehículo, mercadería y conductor fueron detenidos y la mercadería es llevada a la aduana para que se inicie un sumario en la investigación por el hecho de contrabando. En el sumario se presenta al propietario de la mercadería y presenta toda la documentación. ¿Qué había pasado? En ese caso, la mercadería había ingresado por la aduana de la capital. El importador
desaduanizó la mercadería y estaba llevando a su comercio en la localidad de Ciudad del Este. Todo ese trayecto fue llevado sin documentación, no por el hecho de no tener respaldo documental, por la simple razón de que el transportista se olvidó de cargar la documentación. ¿Existió una falta administrativa? Indiscutiblemente existió, porque la mercadería transitó por territorio nacional sin la documentación que la propia ley exige. Ahora, ese hecho constituyó evasión de impuestos o delito de contrabando, y la respuesta es no. Fue una simple falta administrativa que vemos a continuación dentro de la misma unidad, pero sin alcanzar a ser, repito, ni evasión de impuestos ni delito de contrabando. Y ahí cobra importancia la prejudicialidad. Ese sumario administrativo, cumplido en este caso para la aduana, porque se consideró, o sea, se investigó como posible presunto contrabando, la aduana, al tener la documentación a la vista, dijo, no, esto no es contrabando, pero sí corresponde una multa, se le aplicó una multa de 10 jornales al transportista por haber transitado con la mercadería sin la documentación. Pagó la multa, retira el vehículo, retira la mercadería y prosigue a su destino. Qué injusto hubiera sido que la aduana considere que no se configuró el delito de contrabando, pero sin embargo el conductor o el propietario de la mercadería terminen condenados ante la justicia penal con pena privativa de libertad por un error, por una falta mucho más leve. Y así trato que resulte comprensible para ustedes cómo opera y cuál es la importancia de la prejudicialidad en nuestro sistema de administración de justicia. Esta publicación, ya más reciente, noviembre del 2018, todavía se mantenía la discusión sobre la supresión o la continuidad de la prejudicialidad. Iban haciendo propuestas a modo de evitar que sea suprimida. En esta publicación considera a la prejudicialidad basada en la presunción de inocencia. Claro, entiende que previo sumario administrativo es una forma de que los contribuyentes ejerzan su derecho a ser oído y a ofrecer pruebas o a impugnar las pruebas en su contra, para que dentro de ese procedimiento administrativo haya una resolución por la cual se confirme el ilícito, o sea, la existencia del ilícito, o se absuelva. Más recientemente se vincula a la prejudicialidad con la ley antilavados, ya con el lavado de activos. Y acá la cosa fue más amplia, porque dado una cantidad de casos de gente, algunas vinculadas al gobierno, otras no directamente, sino que a través de empresas, pero también afines al poder, comenzaban a presentar importantes procedimientos con detenciones y con aprehensiones por el tema del lavado de dinero. Y ahí nuevamente se levantó la voz en contra de la prejudicialidad y por supuesto el sector que busca su manutención, las voces a favor de la prejudicialidad. La evasión de impuestos. Nuestro sistema penal, concretamente la ley 1160 del año 1997, en su artículo 261 contempla
bajo el título de Hechos punibles contra el orden económico y tributario a la evasión de impuestos. Y acá surge la primera gran pregunta: ¿qué quiso tipificar el legislador? ¿Qué quiso el Senado al contemplar o al incluir en este artículo 261 la evasión de impuestos? Limita a que la evasión resulte punible únicamente a impuestos, no así si lo evadido resulta una tasa o una contribución, o si lo que realmente quiso ser previsto era la evasión de tributos, cosa muy distinta que englobaría no solamente a los impuestos, sino que también a las tasas y a las contribuciones. Este artículo, sepan ustedes, que valió para mucha discusión, porque un importante sector tributarista trató de demostrar que esta es la importancia técnica de la especialidad y por qué el penalista muchas veces no observa detalles muy visibles para la especialidad de la materia tributaria. Independientemente a cómo fuere, por ahí alguien se anima y realiza un trabajo de conclusión de grado sobre este tema, ¿por qué no? Se contempla y se reprime en nuestro país únicamente a la evasión de impuestos. No hacía tasas, no hacía contribuciones. Sabemos que el aporte obrero patronal, lo que los trabajadores aportamos mes a mes en proporción a nuestros ingresos, es una contribución y es un tipo de tributos. También somos conscientes que en el sector laboral, sobre todo en el empresarial, no todos los patrones o los empleadores son celosos cumplidores del aporte obrero patronal. En síntesis, muchos empleadores buscan no aportar a la contribución, ya sea el IPS o ya sea otra caja jubilatoria. Eso motivó la presentación de un proyecto de ley porque se encontraba una importante cantidad de trabajadores que no estaban aportando al régimen. Y sepan ustedes que en materia previsional eso es un problema social no solamente presente, sino que es extensible también al futuro. Porque ante la pasividad laboral, cuando uno acceda a la jubilación, si llega a ese privilegio, o bien sin acogerse al privilegio, tenga determinada cantidad de años, cuando las fuerzas físicas decrezca y con ella la salud, aumentan los gastos previsionales. Y si no se aportó al régimen jubilatorio a través de la contribución obrero patronal, la cuestión se complica y se vuelve muy seria. Por eso es que se presentó ante el Poder Legislativo un proyecto de ley donde también incluye como punible el no aporte obrero patronal cuando corresponde al patrón. Y eso no hubiera sido necesario si es que este artículo, el 261 del Código Penal, que por cierto es el único artículo en todo el Código Penal que toque un tema tributario. Bien o mal, así es como está redactado y es la realidad ante nuestra situación. Bueno, vamos al análisis del artículo 261. ¿En qué consiste la evasión de impuestos? Primer punto, el que proporciona datos falsos o incompletos. El que vendiendo 30 declara 10 y deja de tributar por los 20 restantes, por ejemplo. Numeral 2, el que omitiera, debiendo hacerlo, proporcionar datos sobre tales hechos. Misma situación.
vendió determinada cantidad y declaró mucho menos. O directamente omita el uso ya sea de sellos o timbres impositivos, que en tales ventas no se expidan las facturas correspondientes, por ejemplo, o que vendiendo determinada cantidad de artículos, estas no resulten registradas contablemente. Bueno, a ello apunta el artículo 261 del Código Penal, considerándole como evasión de impuestos. Seguimos diciendo que la evasión de impuestos tiene una expectativa de pena que va hasta una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa, con pena de multa. Hay atenuantes y hay agravantes. Entre los agravantes podríamos considerar, por ejemplo, conforme al numeral 3, cuando el autor lograra una evasión de gran cuantía. Y me pregunto a mí mismo, ¿cuándo la evasión puede ser de gran cuantía o de menor cuantía? ¿Ante los ojos de quién o con qué unidad de medida vamos a medir que hasta cierto tope sería de menor cuantía y superado el mismo pasaría a ser una evasión de gran cuantía? No se podría discriminar aquello que la ley no discriminó. El siguiente punto es, bueno, sigue con el numerado 2, aquel que ocupando un cargo público comete o ayuda a la comisión del hecho. Por último, el numeral 3, donde especifica que cuando el funcionario abuse de su posición o de la atribución que tiene como tal. En estos casos, también se incluyó a la falsificación de comprobantes como agravante para el caso de la evasión de impuestos, lo que puede aumentar esa pena inicial de 5 años con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Así es que este ilícito fue incluido en nuestro sistema penal a partir del año 96. Con esto terminamos el análisis del artículo 261 y pausamos el video acá para hacer una segunda parte.